El mensaje de hoy se llama Un giro de 180 grados. Vivimos hace no muchos años atrás una pandemia, cosa que no habíamos vivido. Vivimos otro tipo de catástrofes o epidemias, pero no quizás una pandemia. Una pandemia que nos demostró que Dios es poderoso, que Dios puede paralizar el mundo cuando quiere y como quiere. Pero la pandemia hizo muchos cambios y cambios que lo hemos vivido aún en nosotros. Muchos de ellos, cambios que hemos vivido en esos momentos, pudieron volver a cierta normalidad. De hecho, que ha quedado grabado una palabra que se llama la nueva normalidad. Pero otros cambios han quedado ya para siempre, vinieron para quedarse. Por ejemplo, el uso de mascarilla, todos usábamos tapaboca, eso duró un tiempo y lamentablemente lo he visto a muchas personas que se acostumbraron y caminan solas por la calle con un tapaboca y calculo que sin ninguna enfermedad, porque si van a sus trabajos de esa manera es porque están sanos, podríamos decir, pero quedaron con cierto trauma. Había un distanciamiento, teníamos que mantener distancia entre las personas, los saludos cambiaron, la forma de saludos, cosa que volvió a cierta normalidad, una concientización acerca de la higiene. Ustedes vieron que antes a la entrada de todos los lugares públicos, escuelas, iglesias, había un sanitizante para las manos, en muchos de los lugares quedaron y es un buen hábito. Pero dentro de esos cambios permanentes encontramos la digitalización que se aumentó de manera exponencial, impulsando aún la creación de nuevos modelos operativos. Hoy para casi todo tenemos una app. Ustedes se habrán dado cuenta, tienen que bajar la app y por esa aplicación es que hace los pedidos a veces de comida, para los médicos, descuentos y cuántas otras cosas más lo obtenemos por eso. Surgieron nuevos modelos de negocios, nuevas fuentes de ingresos también. Creció mucho la automatización. De ese modo, personas quedaron sin trabajo. Se aumentó lo que es la inteligencia artificial y cada día se la utiliza más. Pero desde aquellos días para hoy comenzó a usarse menos el billete, el dinero, porque se comenzó a usar más aplicaciones con las que pueden pagar. Se multiplicó el uso de las llamadas o videollamadas. Antes de la pandemia, ¿qué sabíamos lo que era un Zoom o alguna de esas aplicaciones? No sabíamos nada. Hoy en día he visto muchos padres que la utilizan para hablar con sus hijos y ahí se están mirando no solamente una llamada por teléfono. Ha quedado muchas de las clases que tomamos o cursos, todo se lo puede hacer a distancia. Se triplicó el teletrabajo. Hay muchos que trabajan ahora desde su casa. Creció el comercio electrónico, menos gente asiste quizás a cines o a teatro, donde se aumentó todo lo que es Netflix, podcast u otras aplicaciones que también se ven desde su casa, las películas. De hecho, aumentó el tiempo que uno está frente a una pantalla. Este es un estudio quizás hace un par de años atrás, pasando de 3 horas 40, pasando a 4 horas 19, aumentando el tiempo exponencial a las pantallas. Hoy pedimos más comidas a domicilio. Antes quizás no tanto, pero ahora cada vez más hay más deliveries y comidas y mercadería, no solamente comida. Me decía una clienta, dice, ¿sabe hasta qué puedo pedir por pedido ya? Dice, hasta, ¿cómo se llama? Pintura de uñas, dice. Sí.
Se disparó la venta de ordenadores o computadoras portátiles y de escritorio. Creció la telemedicina. Te atienden a través de la llamada y te puedes hacer un diagnóstico de esa manera también. Por esos días hubo un cambio de rumbo, un cambio tan grande como de 180 grados. Y esto nos lleva a pensar, o me llevó a pensar, que en nuestra vida tenemos muchos reseteos, muchos comenzar de nuevo, muchos volver a empezar. Y nos ha pasado a todos y quizás nos siga pasando. Como dice esos dichos popular, barajar y dar de nuevo, decir, he llegado hasta acá, he fallado, tengo que empezar de nuevo, no es este el camino. Otro dice patear el tablero para poner todas las fichas nuevamente en su lugar. Y de pronto cuando llegamos a ese punto de decir no va más, no puedo más, no es por acá, llegamos a preguntarnos, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y aún en otras situaciones, como por ejemplo, ¿cómo hago después de la muerte de un esposo o una esposa? Sabemos que la vida ya no es igual. Ya nada va a ser como antes. Ni que hablar de la muerte de un hijo. O quizás tener un hijo condenado, o alguien en la familia, o alguien postrado, enfermo, con una enfermedad terminal. El cáncer y que muchos han pasado, nos hace ver la vida de una manera diferente. Y después de él ya no es lo mismo. Ya nada es igual. De pronto un cambio de ciudad nos hace, de localidad, de ciudad, un cambio de trabajo, la pérdida de un trabajo, una jubilación, nos lleva a ver la vida y a tener que cambiar muchas cosas. La vida da giros inesperados muchas veces. No lo sabemos cómo manejar, solamente Dios sabe, pero otros de ellos son un poco previsibles. Por ejemplo, sabemos que una jubilación nos llega en cierta cantidad de años, vamos sabiendo, pero a veces una muerte no la esperamos. Y debemos volver a empezar, porque la vida nos dio un giro de 180 grados. Entonces me encuentro parado hacia otro rumbo, no saber para dónde, un rumbo desconocido, un camino nuevo por recorrer, cimientos que plantar y muchas veces decir, yo ya no estoy para esto, pero lo tengo que volver a hacer. Levantar paredes, caminos por abrir. Y nos toca. Y hay una escritura que nos aferramos de ella y sabemos que aquellos que vivimos en la voluntad de Dios, todo es permitido, que dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas estas cosas que nos puede haber pasado y que a muchos de nosotros nos pasó, tuvimos que pararnos en la vida, comenzar de nuevo, dar vuelta, volver, girar, mirar a Dios nuevamente. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero hay algo que, estas son cosas a veces naturales y permitidas por Dios, pero hay algo que nos lleva inevitablemente a desviarnos, y esto es el pecado. El pecado tiene sus propios giros. Y el pecado nos quita la mirada de Dios, nos desvía del camino correcto, nos aleja de su presencia. Y hasta llegamos a un momento donde decimos, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo pude llegar a pensar esto? ¿Cómo pude llegar a hacer esto? Me encuentro en una desesperación, en una desgracia. Y a veces es provocado por nosotros mismos porque lo hemos permitido, porque lo hemos buscado.
o porque nos hemos equivocado, a veces hasta por no conocer. Me viene a la mente la vida de Jonás. Jonás había sido enviado por Dios para llevar la palabra a Nínive, una ciudad que particularmente los judíos estaban en contra y no lo querían. Pero no importaba si querían o no querían. Dios lo estaba enviando a hacer algo y él debía hacerlo. Él se negó. Él se negó y en vez de hacer la voluntad de Dios, prefirió hacer su propia voluntad. Subió a un barco para alejarse del propósito, para alejarse de la voluntad de Dios, para alejarse de lo que Dios le estaba hablando. Quiso escapar hacia un destino totalmente contrario a donde Dios lo llamaba. Pero en medio de ese viaje, subido a ese barco, se encontró con una gran tormenta, una tormenta que no solamente a su vida, sino a todos los que iban allí traía gran desgracia. Empezaron a preguntarse, ¿por qué nos viene esto? ¿Quién es el culpable? Y de allí encontraron a Jonás. Yo soy el culpable, dijo Jonás. Yo soy el desobediente. Entonces lo tiraron al mar. Y allí cuando lo tiraron al mar había un submarino que Dios había provisto para Jonás. Dice la Escritura, un gran pez. Y estando dentro de este gran pez, en el vientre, allí pudo hacer él una oración. Y quiero leerla, pero en la traducción lenguaje actual es un poquito más entendible. Jonás, capítulo 2, y desde el versículo 1 al 10 voy a leer, no sé si está la traducción en lenguaje actual, pero lo voy a leer aquí. Dice, desde allí, en ese punto de su vida, dentro de un pez, y ahora, ¿cómo salgo? ¿Y ahora cómo hago? ¿Y ahora cómo sigo? En esa situación se encontraba, ya no había más camino por recorrer para él. Y ahora lo único que le quedaba era mirar hacia arriba. Y desde allí, dice, Jonás oró a Dios. Cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía porque yo por todos lados, grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo, el mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mire que nos acordamos de Dios cuando ya no hay más salida. Allí me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Los que adoran a dioses, otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice porque tú solo puedes salvar. Por fin, Dios le ordenó al pez, arroja a Jonás en la orilla del mar. Vemos cómo la vida de Jonás fue reseteada. Tuvo que tomar un rumbo totalmente diferente al que él había elegido. Dice que el pez lo tiró en la orilla del mar y ¿saben qué? Estaba más lejos, ahora estaba más lejos del lugar principal que donde Dios lo había puesto. Porque él había tomado una distancia totalmente contraria. Entonces ahora para volver al propósito de Dios quedaba mucho más lejos a obedecer lo que Dios le mandaba.
Ese cambio que muchas veces damos en nuestras vidas se llama arrepentimiento. Nos arrepentimos. De hecho, esto tiene que suceder seguido en nuestras vidas, porque muchas veces nos equivocamos de camino y en los GPS dice recalculando, y debemos recalcular. Debemos pensar dónde estamos parados y hacia dónde quiero ir y obedecer el lugar donde ir. Debemos resetear nuestras vidas porque de la manera con la que veníamos no podemos seguir. Y debemos volver hacia el rumbo correcto que es hacia Dios. Arrepentimiento literalmente significa la acción de cambiar de opinión. Eso es arrepentimiento. Yo lo que dije, lo que hice está mal, me retracto. El verdadero arrepentimiento es algo más que tan solo un remordimiento. No es arrepentimiento, no es un remordimiento. Ay, qué mal que estuve, ¿no? Eso no es arrepentimiento, es simplemente un remordimiento. No es, ay, lo lamento mucho, lo siento, pero mañana si puedo lo hago de vuelta. Es sentirse mal por el pecado. Es realmente decir esto me arruinó y nunca más lo quiero ver, no lo quiero tocar. Implica más que solamente decirlo, ahora implica alejarse totalmente del pecado. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Ese cambio de dirección que incluye un juicio hacia lo que ya hice, un juicio hacia el pecado y esa redirección hacia el futuro. Arrepentimiento es yo voy caminando hacia allá, doy la vuelta 180 grados y ahora camino para el otro lado. Eso es arrepentimiento. En el Antiguo Testamento los profetas vez tras vez incitaban al pueblo a volverse a Dios con todo su corazón. Porque no hay otra manera si no es con todo su corazón. No es con decir, sí, bueno, ya, mañana vuelvo. No es mañana, es ahora, ya es pronto. Y fue un tema repetitivo en todas las escrituras. Un giro completo. Que era no solamente de palabras, sino que de corazón y la voluntad de la persona. Un giro que comenzaba allí dando vuelta y no que yo cuando apenas me dieron, que no se descuidaron, me doy la vuelta nuevamente hacia el lugar donde iba. No, es 180 grados, no es 360. 360 es simplemente una vueltita. Ay, me arrepiento, una vueltita y sigo para donde estoy. 360 grados. Eso es cuando yo, ay, lo siento mucho. La verdad que estuve mal, ¿verdad? Y ese no es. Es decir, qué mal que estuve. Nunca más lo hago. El arrepentimiento verdadero implica un compromiso. Implica una renovación con la relación de Dios. No es algo liviano. No es algo que yo puedo pasar por alto. Implica un camino de obediencia a su palabra. Que yo ahora, está bien, lo que hice estaba mal, pero yo ahora vuelvo y comienzo a seguir el camino verdadero en obediencia a la palabra para vivir correctamente. No son solo promesas hechas por el remordimiento. Y ¿saben qué? Muchas veces nos ha pasado que a causa de algo que nos dimos cuenta que hicimos mal, en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, decimos, perdóname, me di cuenta que hice algo mal, pero mañana si pasa de nuevo no pasa nada. Eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento, eso es algo que sucedió ahí nomás. Pero ahora el verdadero arrepentimiento es ese deseo de escapar del pecado. O a veces ese remordimiento nos lleva
a querer escapar de las consecuencias del pecado. Es decir, fucha, a causa de lo que hice, ahora voy a tener que pasar tal cosa. ¿Cómo hago para zafar? Es querer zafar, es no querer pasarla y más vale que no quieres pasarla. Pero realmente hay un cambio de actitud. Joel 2, 12 y 13 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. ¿Cómo era el arrepentimiento que tenían los judíos en aquella época? No solamente iba acompañado de una promesa, sino que este arrepentimiento comenzaba de una manera exterior. Esa manera exterior dice que se tiraban el polvo, ceniza en las cabezas, rasgaban sus ropas, y eso era para que el otro vea que yo estaba arrepentido. Pero el Señor dice, no solamente rasgad vuestros vestidos, sino que rasgad vuestro corazón. El arrepentimiento es de adentro, no solamente exterior. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, en sus mensajes, invitaba al arrepentimiento. Jesús continuó llevando ese mensaje de arrepentimiento. Lo hicieron también los discípulos de Jesús. Pero había un paso que daban y damos hasta el día de hoy. Después del arrepentimiento venía el bautismo. Ese era ese paso donde yo testificaba que estoy arrepentido por lo que hice. No era solamente decir, bueno, paso por las aguas. ¿Y por qué? Porque todos lo hacen. No, no es porque todos lo hacen, es porque yo estoy arrepentido. Realmente dejo esa vida pasada para continuar, para cambiar de rumbo y voy hacia Dios ahora. Antes ibas hacia el pecado, pero ahora voy hacia Dios. Dejo el viejo hombre, dejo allí, esa es la representación de que muere el viejo hombre y nazco para Cristo. Un cambio de 180 grados. Cambia con el bautismo y con ese arrepentimiento, cambia un estilo de vida. Cambian sus relaciones, cambia su manera de ver la vida, cambia su manera de ver hacia Dios. Y ahora, esta palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento se la utiliza de tres maneras. La primera, y aún esas tres maneras nos ayuda a ver el significado completo de esta palabra arrepentimiento, porque la hemos utilizado y muchas veces nos cubrimos con esa palabra cuando no es el total de ella. Por ejemplo, mira, la primera, que es un verbo, dice metamelomai, que indica un cambio de mentalidad. Ahora ya le voy a mostrar en qué versículo lo encontramos. Y esto indica un cambio de mentalidad que produce dolor. Uno realmente se siente mal por lo que hizo. Se siente mal y está arrepentido. ¿Estás arrepentido? Sí, estoy arrepentido. O incluso tiene remordimiento por sus errores. Pero no necesariamente hay un cambio en el corazón. Y esto es tan común. ¿Realmente estás mal por lo que hiciste? Sí. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Es así, literalmente es así. Entonces no hay un cambio en el corazón ni en las acciones. Por ejemplo, en Mateo 27:3 podemos descubrir allí, es este versículo, es ¿cómo se dice? Es esta palabra que se está utilizando acá, es este verbo. Cuando Judas sentía culpa por haber traicionado y entregado a Jesús. Dice Mateo 27:3, entonces Judas,
el que le había entregado, viendo que era condenado, ahora, ya estaba viendo la consecuencia de su acción. La consecuencia de su acción llevó a Jesús, su amigo, aquel que había estado con él, llevó a que fuera condenado. Estaba arrepentido por lo que había hecho, porque dice, Judas, viendo que había entregado y que era condenado, volvió arrepentido. ¿Qué hizo? Volvió arrepentido. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Recordemos que él había sido sobornado para entregar a Jesús. Y él, por 30 piezas de plata, Judas había dicho, Jesús está ahora, en este momento, en tal lugar. Y dice que fueron los sacerdotes y aquellos que lo apresaron a Jesús. Pero él, qué macana me mandé. ¿Qué hice? Traicioné a mi amigo, traicioné a Jesús. Ahora lo condenaron. Dice que él devolvió las 30 piezas de plata. Estaba arrepentido. Devolvió las 30 piezas de plata. Pero ¿cuál hubiese sido la actitud correcta de Judas? Volver a Jesús. Pero Judas no volvió a Jesús. Ya está hecha la macana, ya lo hice. Judas dice que fue y se ahorcó. Devolvió la plata que tenía sangre, por eso compraron un campo que se llama Aceldama, dice, y allí enterraban a los muertos. Y el versículo 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. ¿Ese arrepentimiento fue completo? No, ese arrepentimiento fue un remordimiento. Fue un reconocer qué mal que hice. Pero no fue un arrepentimiento de decir voy a volver al original, voy a volver a mi relación con Dios. Por ejemplo, Pedro cuando Jesús le dijo, vos me vas a fallar. No te voy a fallar. Pero ¿sabes qué? Pedro estaba allí y la mirada de Jesús volvió sobre Pedro. Y allí sí hubo un quebrantamiento, un arrepentimiento. Y yo creo que desde ese momento Pedro dijo, yo nunca más voy a fallar a Jesús. Por eso Jesús lo encuentra después y le pregunta, ¿me amas? Hasta que le preguntó 3 veces y le dice, tú sabes todas las cosas. Vos sabés que aunque te fallo y aunque puedo fallar, siempre voy a volver y te voy a amar. El segundo verbo que se utiliza para esta palabra arrepentimiento es metanoeo, que significa cambiar de opinión y de objetivo gracias al conocimiento adquirido. Entonces, cuando yo cambio de ese pensamiento y voy a cambiar el objetivo, pero desde allí surge el tercer verbo y sustantivo, que es metanoia, que indica el verdadero arrepentimiento bíblico. Ahora sí, indica ese verdadero arrepentimiento bíblico. Ese verdadero arrepentimiento que conlleva ese sentido de nuestra conciencia, de la culpabilidad. Yo tengo la culpa de que mi pecado fue la causa. Yo reconozco mi insuficiencia, como lo hizo David, cuando dice en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado. Yo reconozco esa falta y he hecho lo malo, dice, delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo lo reconozco. El próximo paso, y aún ese reconocer es, y yo reconozco que he fallado y reconozco que merezco una condenación. Es ese arrepentimiento. Es como cuando a veces nos
agarramos a nuestros hijos o nuestros padres. ¿Y qué hiciste? Tal cosa. ¿Y qué te mereces? Tal cosa. A causa de tu pecado, de tu falta, viene un castigo. Ese verdadero arrepentimiento se aferra a la misericordia de Dios. Y que esa misericordia la encontramos en Jesucristo. Justamente el Salmo 51, versículo 1, comienza: ten piedad de mí, oh Dios. O cuando hemos fallado a nuestros padres y sabemos que se nos viene, por favor perdóname, por favor perdóname. Y ya ponemos allí casi el stop, para no me pegues tanto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten misericordia, sé compasivo conmigo. Ahora, ese verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud también, un cambio de visión, un cambio de la manera que yo miro el pecado. Ya no puedo abrazar nuevamente al pecado porque fue Él el que me llevó a esta situación y yo desde ahora lo repudio, yo no lo quiero tocar. Es un odio hacia el pecado. No es, ay, he fallado, pero ay Dios, perdóname hoy porque yo hoy me siento re mal a causa de lo que hice, pero mañana lo hago de vuelta. Entonces debemos alejarnos y volver hacia Dios. Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Alguna vez, y esto sí lo hemos visto y lo vemos cada vez, usted se ha sentido tocado por la palabra de Dios? Seguro. Y usted dice, esa palabra es como que el pastor estaba viendo lo que yo hago durante la semana. Y eso es cuando Dios habla. Pero Dios, por un lado, te corrige y por el otro lado, con su bálsamo, te cubre, te perdona. Y a pesar de saber que has fallado, es esa misericordia que te dice, bueno, no lo hagas más. Como Él dice, ve y no peques más. Entonces, sí, fallaste, fue grave, sí, va a haber consecuencias, sí, pero por favor no lo hagas más. Y te abraza, y te cubre como a un hijo, y te ama igual. Como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pudo comprender esa misericordia. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese verdadero arrepentimiento produce un radical y persistente y permanente búsqueda del camino hacia Dios. Una búsqueda de agradarle a Dios, una búsqueda de obedecer su palabra, una búsqueda de obedecer sus mandamientos. Es ese arrepentimiento. Debe llevarnos por ese camino, porque no hay otro camino en el arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú eres de aquellos que invocas el nombre de Cristo, tú eres aquello que dices, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, apártese de iniquidad y busque a Cristo. No puede jugar con el pecado, no puede estar abrazando al pecado. Si no, hay que rever algunas cosas, verdaderamente sos cristiano. Si juegas con el pecado, posiblemente tienes que encontrarte con tu Salvador. La misión de Jesús siempre fue, y hasta el día de hoy lo es llamar a los pecadores al arrepentimiento.
Como también lo dice, los sanos no necesitan de médicos, sino que aquellos enfermos, aquellos que verdaderamente reconocen y buscan ese arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese giro de 180 grados implica un cambio completo, irreversible. ¿Te va a hacer daño? No, te va a hacer bien. Un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio en mis acciones. El arrepentimiento nos lleva a reconocer que mi pecado ofende a Dios. Yo he ofendido a Dios y lo que yo puedo hacer mal va a ofender a Dios. Descontando que me va a lastimar a mí. El pecado te va a lastimar, va a traer siempre sus consecuencias. Significa dar esa vuelta, ese giro que tiene que dar el corazón del ego del hombre hacia Dios, que nos ayuda a encontrar nuestro norte, el lugar hacia donde vamos. Nos ayuda a encontrar el motivo por el cual fuimos creados. Nos marca el arrepentimiento un antes y un después. El pasado queda atrás y voy hacia el futuro, hacia Dios. Reconociendo que es Dios quien reina por sobre todas las cosas. Y hay otro versículo muy conocido, Romanos 12:2, y ya estoy terminando, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa transformación, es ese arrepentimiento, es ese volvernos a Dios. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, tu mente tiene que cambiar, tu corazón, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es volvernos, un cambio de mente, un cambio en el corazón, volvernos hacia Dios y obedecer a Él. Entender cuál es esa agradable, perfecta voluntad de Él. Y aquí estamos parados quizás la mayoría. Filipenses 3:13 y 14 dice: hermanos míos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Sabemos que todavía no hemos cruzado esas puertas de oro. Pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, sea vida, sea pecado, sea el pasado, sea lo que me arruinó, y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es esa permanencia, es persistir, es avanzar, es en el momento necesario recalcular y volver a Dios. Es eso, es permanecer, es eso, proseguir, olvidar lo de atrás. ¿Sabe? El pecado nunca nos va a llevar a un buen puerto. Dejarlo pasado y volver hacia Dios y caminar hacia Él. Puedes cerrar tus ojos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, y no solamente en este momento volvernos a ti nuevamente, Señor, y reconocer nuestras faltas, sino que cada día poder mirarte, cada día saber que sin ti no vamos a ningún lugar, que sin ti no podemos hacer nada. Señor Jesús, yo me rindo a ti nuevamente. Yo me vuelvo a ti. Yo me vuelvo a ti porque, Señor, yo te he fallado. Yo he fallado, yo te he lastimado, yo te he traicionado. Señor Jesús, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Señor, y cuando el Espíritu Santo muestra mi pecado, que yo no sea rebelde a su voz, sino que me vuelva hacia ti pidiendo perdón,
cambiando mi manera aún de pensar, Señor, y obedeciendo a tu palabra. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de cada uno de mis hermanos. Nos rendimos y nos entregamos una vez más.